gramos. Carmen. Al igual que el consenso político ha saltado por los aires, en el mundo científico se ha montado también un salpa afuera. De hecho, lo que usted está diciendo aquí es una muestra de ello. Ha dicho usted, no le han asesorado bien el comité científico donde está el Instituto Nacional de... Respecto al barco. Vale. Respecto al barco, exclusivamente, quiero decir, ¿usted cree que en ese comité científico existen personas con el suficiente conocimiento sobre la tierra de las islas y sobre la naturaleza de las islas como para hacer predicciones y valoraciones suficientemente fundadas? Hombre, yo pienso que el Instituto Geográfico Nacional tiene suficiente experiencia porque están aquí en Canarias desde hace 30 o 40 años, ¿no? Tal vez en el aspecto de las erupciones en vivo podía haber habido personas con más experiencia en el sentido que hubieran hecho un seguimiento de erupciones, por ejemplo, pues está el Teneguía o algunas de tipo similar, y por otra parte de conocer la isla, de haber estudiado la isla con antelación. Pero bueno, eso es... ¿Por qué no se ha hecho el llamamiento que parecería lógico a personas que, como usted, conocen perfectamente todos estos temas y están aquí? No tengo idea, pero yo quería un poco contestar que es cierto que el hecho de que no haya experiencia previa aquí pasa como con lo del Delta, pero también es cierto que la experiencia se puede coger de otros sitios, no tienes por qué tener la experiencia propia, porque si solo te basas en tu propia experiencia, no estás adoptando todos los conocimientos que se han obtenido en otros lugares. Y por lo tanto el volcanismo de Canarias es exactamente igual que el volcanismo de Hawái, y naturalmente que se pueden adoptar estas medidas o estos conocimientos para no estar simplemente exagerando la nota en cosas que se puede perfectamente prever. Víctor. Profesor, una curiosidad pues científica. Por un lado, el Hierro es la isla geológicamente más joven, ¿no? Entonces yo quería saber si ese hecho de que sea la isla más joven puede hacer peculiar su volcanismo o no, o si tiene que ver o no, y también desde la ignorancia, yo cuando leo, cuando veo la tele, cuando veo películas, veo volcanes que son como diferente tipo. Hay como unos volcanes como muy salvajes y hay otros que me parecen como a lo mejor más aplatanados por hacer la broma. Quería saber si los del Hierro y en general los de Canarias son más tranquilos, ¿no? Es una pregunta muy interesante porque efectivamente la isla del Hierro es la más joven. Digamos que la erupción esta está siguiendo una pauta que científicamente era totalmente previsible. Si tenía que haber una erupción, las mayores probabilidades que fuera en el Hierro y que fuera submarina, y que fuera en uno de los reefs, de una de esas dorsales. Las tres cosas han ocurrido. Y además, la isla del Hierro es la más joven, pero la erupción más reciente, que es la de Montaña Chamuscada, que es la que está detrás de San Andrés, tiene 2500 años de antigüedad. Mientras que en La Palma en ese periodo ha habido muchísimas erupciones. ¿Qué quiere decir eso? Pues que probablemente en el Hierro también ha habido más erupciones que en La Palma, pero han sido submarinas. Lo cual refuerza el hecho de que efectivamente las erupciones submarinas son las más frecuentes en la isla del Hierro. Le pregunto a usted, Carracedo, que además me consta que cuando se produjo el volcán de Islandia, que generó aquella nube de ceniza, que en fin, que cerró el espacio aéreo europeo, fue allí, vio lo que pasaba, con esa experiencia, la del Teneguía, y en fin, y otras experiencias que usted ha tenido, ¿se puede hacer un pronóstico sobre si esta crisis del Hierro solo afectará al Hierro o puede afectar a otras islas a través de pequeños tsunamis, etcétera? Bueno, primero, que no se me olvide por las dos cosas, porque precisamente en Islandia lo que hubo es un exceso de medidas de protección por desconocimiento. Y se aplicaron unos modelos matemáticos que exageraron totalmente hasta el punto de que se llegó a cortar los vuelos aquí en Canarias, cosa que no tenía ningún tipo de explicación ni de sentido, ¿no? Es decir, que la falta de experiencia a veces hace que se tomen medidas exageradas. Sobre lo que le pregunto respecto a otras islas. Por la nube de ceniza que impedía el paso. Pero aquí en Canarias. Los que tenían que transitar en ese espacio aéreo afectado por la nube de ceniza. Luego se ha demostrado que no... Que hubo controversia ahí, sí. ¿Afectará o puede afectar hipotéticamente, como decía Verónica, en las hipótesis, también a otras islas que estamos muy tranquilos diciendo es un problema herreño? Sí. Las Islas Canarias son edificios volcánicos absolutamente independientes. Salvo La Palma y el Hierro. ¿Pequeños tsunamis tampoco? No, pequeños tsunamis en absoluto, vamos. Pero las Islas Canarias se están formando precisamente porque hay una anomalía térmica, hay lo que llamamos nosotros un punto caliente, es decir, es lava tratando de salir a la superficie, fijo desde hace 60 millones de años. Y la placa africana se está moviendo. Y entonces está generando islas
que cuando se forma una es porque la otra ya prácticamente está en vías de extinción. Por lo tanto, son sistemas volcánicos que todos tienen como elemento común esa pluma de magma que tiende a subir, pero que en las islas son absolutamente independientes. Luego, actividad volcánica en el Hierro no significa en absoluto que la tenga que haber en ninguna otra isla del archipiélago. Ya últimas preguntas de esta ronda. Yo es que sigo en la misma, es decir, lo ha repetido varias veces de que lo más seguro era una erupción volcánica y no tenemos ni siquiera cómo seguirla. Los primeros indicios eran puramente de oído, ¿no? Se habían oído los tremores, se sabía que se había producido una erupción volcánica submarina, pero nada más, no se tenía absolutamente nada. Y luego estás hablando de la exageración de las medidas en Islandia, y aquí hemos evacuado toda una zona sin saber siquiera cuándo puede venir a tierra, ¿no? No, yo creo que ahí estamos también exagerando, porque no es que no haya habido medios. Aquí se ha tenido una instrumentación y un seguimiento de todo el proceso desde sus inicios perfectamente correcto. ¿Y entonces? Se sabía dónde estaban los terremotos, se sabía que esos terremotos se estaban formando porque había una masa de magma ya desde los inicios que estaba forzando la corteza, se sabía y se midió incluso el abombamiento de la propia isla, se sabía que migraban hacia el mar y se sabía casi con seguridad que en el caso de que hubiera una erupción iba a ser submarina. Que no se pidiera en ese momento se dijera, bueno, vamos a tener esto previsto y traer un barco oceanográfico que siga el seguimiento en el mar. A lo mejor fue un fallo. Pero en lo demás se ha llevado con mucho. Es una erupción que ha seguido el guión perfectamente, y ese guión, como lo ha seguido perfectamente, todo el mundo podía prever lo que iba a ser el paso a continuación. No le hemos preguntado directamente, se lo pregunto ahora. Sí. Por su intuición, ¿esto va a quedar ahí? Es que la mayor probabilidad, desde mi punto de vista, es que más o menos quede en una situación como la que está ahora. Pero no se puede descartar en absoluto el que continúe de tierra adentro.